Y lo que os decía, muchísimas gracias por estar aquí, a todos y a todas, porque me hacía un montón de ilusión veros, gente que ya estáis en el grupito, que me alegra mucho de que sigáis por aquí, Raquel, María José, Isma, Mamen no sé si está por ahí, pero bueno, imagino que aparecerá, sí, que estoy viendo Mamen, que está ahí desconectada con la cámara apagada, y la gente que no está ahí en el grupo, pero que os conozco a casi todos, ¿no? De forma directa. Así que me hace mucha ilusión veros y de poder compartiros desde un lugar, desde la conexión más genuina que yo pueda tener esta tarde conmigo. Porque al final me estoy dando cuenta de que se trata de eso. Se trata de disfrutar lo que haces y de conectarte contigo de la forma más genuina y de la forma, bueno, más sentida para que puedas compartir desde ahí y extenderlo hacia afuera. Así que vamos a empezar. Y os voy a comentar así un poquito lo que vamos a hacer esta tarde con la masterclass. Vamos a hacer, yo quiero hacer, o sea, porque yo me di cuenta de que el llamado que tengo yo aquí en mi vida, dentro de la espiritualidad o del camino de conciencia, es que lo tengo clarísimo. Bueno, con mucha gente he hablado siempre de esto y se reían conmigo cuando yo siempre hablaba de bajar el cielo a la tierra, de unir cielo a tierra. Y ahora os voy a contar un poquito por qué yo siempre he tenido ese anhelo, ¿no? Y aquí estoy haciendo esto y por supuesto a quien le resuene mi mensaje, compartirlo con vosotros. Ya sabéis que me llamo Olga, soy Olga Martín y me dedico a esto, ¿no? A compartir las experiencias que yo tengo dentro del camino de conciencia o espiritual y a quien le resuene mi camino y mi forma de entender la vida, pues yo estoy súper encantadísima de acompañaros, ¿no? Entonces vamos a tener esta introducción de esta masterclass de Unir Cielo-Tierra. Luego os quiero comentar, porque vamos a empezar un grupo en octubre, para quien sienta que se quiere unir. Está pues igual, o sea, encantadísima de abriros la puerta, las puertas están abiertas. Y al final, pues también quiero hacer a lo mejor hacer un turno de preguntas. Si tenéis algún tipo de pregunta vosotros, queréis saber algo, pues también está abierta la tarde, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar, como os decía, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento súper honrada, de verdad, porque me di cuenta de que para mí tampoco es fácil abrirme a alguien. Soy una persona extrovertida, pero con quien quiero. No sé si os podéis un poco identificar. Por eso muchas veces cuando decimos, soy introvertida, soy extrovertida, somos todos, somos absolutamente todo, ¿no? Y yo me di cuenta de que para mí no es fácil. No es fácil abrir mi corazón a alguien, aunque cuando lo hago con sinceridad y con honestidad. Pero sí que veo, para ser sincera, unas protecciones que me pongo. Me pongo unas protecciones, unas corazas, porque todos tenemos un pasado, todos hemos tenido experiencias donde se nos ha hecho daño o nosotros lo hemos interpretado así. Entonces se trata de eso, de sanar y de mirar todo eso que me he creído en base a las experiencias pasadas que hemos tenido todos. Y claro, abrir el corazón muchas veces da vértigo, ¿no? Y también ese discernimiento de con quién lo hago, porque no somos... se trata de volver a ser como niños, pero no con la inocencia del niño, pero no con la ingenuidad del niño, que sería diferente, ¿no? O sea, volvemos a ser como niños en este camino de conciencia, pero justamente con conciencia. Hay una inocencia, pero ya se va perdiendo esa ingenuidad que de alguna forma no nos ayudaba a discernir. Entonces me siento muy honrada porque para mí siempre cuando una persona se abre a mí a contarme algo, no sé, creo que hay en mí también una capacidad de acoger, la gente me lo dice y no es mía, es del ser que se expresa a través de mí. Aquí esto no va de Olga, ni de María José, ni de Lola, ni de Isma, ni de Pedro, esto no va de nosotros, ni de Irene, ni de Isma, va de una conciencia que se está expresando a través de nosotros. Y muchas veces nos apropiamos esas cualidades y realmente no son nuestras. Por eso confundimos. A ver, no sé si alguien por ahí está con el micro puesto. Espérate, voy a silenciaros, ¿vale? Os voy a silenciar, Jessie, que no te he dicho nada, que te estoy viendo también por ahí. A veces confundimos la humildad con este tipo de cosas, ¿no? Porque es como, no, no, yo quiero ser humilde, entonces lo que hago es que me escondo, me pongo en una esquinita y realmente no se trata de eso, porque se trata de que todos los dones que se nos ha dado y que no son nuestros los pongamos al servicio. Para mí tampoco es fácil hablar en público y llevo muchísimos años haciéndolo y os puedo asegurar que siempre supone un desafío, supone un reto, pero cada vez me di más cuenta de lo que os estoy diciendo, de que no va de mí, de que esto es algo que se me ha dado
a quien le guste, o sea, con quien resuene, con quien no resuene también está bien, pero que yo tengo que ir quitándome esa importancia. Eso es lo que también se le llaman a estos caminos espirituales, quitarte de en medio y empezar a reconocer esas cualidades que se te han dado a ti, esas capacidades, pero porque simplemente Dios se quiere experimentar a través de ti. Es una forma de reconocerse a Él mismo a través de un cuerpo y da igual el nombre de ese cuerpo. Y ahí está o sea, la multivariedad, ¿no?, que hay en cada uno de nosotros. Uno puede ser, pues yo qué sé, siendo profesora, otro puede ser dando una charla, otro puede ser siendo madre, padre, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero cada uno es importante que lo veamos, que lo reconozcamos en nosotros y que no hagamos, como dice también en la Biblia, esa semilla que se habla en una parábola de que se siembra en una tierra que no es fértil y que además ni se riega. Es como que esa semilla cuando se nos da, como os decía, está ahí para que se pueda desplegar. Porque si no, cae en tierra no fértil o cae en una tierra fértil, pero no se la cuida y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí sin poder venir a lo que ha venido. Y el otro día hablaba, que os lo voy a contar también al final, la sorpresilla. Tengo una sorpresa, que ya lo he dicho en el grupo, el resto de la gente no lo sabéis, con una persona, que luego os diré el nombre de esta persona, y me gustó mucho porque me dijo, Olga, cuando no hacemos aquello que hemos venido a hacer, el alma reclama. Y me emociono. Me emociono porque es así. Cuando no hacemos aquello para lo que hemos sido creados, el alma reclama y reclama de muchísimas formas. Reclama a través de un conflicto interno que parece que es permanente, reclama a través de unos hijos, de una pareja, de un trabajo que no me llena, reclama de muchas formas. Entonces, la importancia de que podamos sentir esto, ¿no? De que todo esto que vamos a hablar esta tarde nos abra la mente, nos abra el corazón y pueda permear, pueda ser permeable a nosotros todas estas palabras, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué unir cielo y tierra? Yo en mi trayectoria os puedo decir que he pasado, llevo muchos años metida en este camino de autoconocimiento, porque la vida, de alguna manera, como a casi todos nos pasa al principio, es que me llevó ahí porque había muchos conflictos, había muchas dificultades que ver en mi vida. Entonces, claro, yo necesitaba una respuesta que no fuera la misma, que no fuera desde ese lado humano porque no me estaba sirviendo. Ya se dice que no se puede dar una solución desde el mismo problema en el que se crea. Es decir, si la mente crea un problema, no puedo solucionar nada desde ahí. Tengo que elevar mi mirada, tengo que elevar mi nivel de conciencia. Entonces empecé con el tema del crecimiento personal, es decir, todo a nivel muy personal, y bueno, y con todo lo que es la ley de atracción, conseguir manifestar cosas, todo lo que sería un poco desde la parte más egoica, que ahora vamos a ver que no está excluida, ¿vale? Pero yo en ese momento solamente veía esa parte de que el mundo me diera todo aquello que yo estaba necesitando y que yo pensaba que me iba a hacer feliz. Entonces estaba muy metida en el solucionar fuera, en arreglar cosas fuera, solucionar fuera y que el mundo me diera soluciones, desde una pareja, desde un trabajo, lo que sea, no importa, ¿no? Cada uno busca sus cosas fuera. Como os habrá pasado a muchos y a muchas de vosotras, se consiguen esas cosas, porque se pueden conseguir, nuestra mente, o sea, somos seres creadores, pero en el fondo había un vacío, ¿no? Entonces era como, ostras, después de este hacer, yo con esta parte empecé muy temprano, empecé súper jovencita, os podría decir casi de niña. No sé, yo entendía además mucha responsabilidad, mucho hacer, mucho entender que el mundo era el que te daba validación, era el que te daba aprobación, sobre todo a nivel familiar, y yo como que me dejé la vida en eso. Pero me di cuenta ya creciendo y cuando conseguí muchas cosas en mi vida materiales, muchísimas, yo puedo decir que casi todos o todos los campos, menos quizá el de la familia, que siempre ha sido el que ha estado un poco más cojeando, pero estaban todos cubiertos y muy bien cubiertos y sin embargo yo no me sentía feliz. Yo no me sentía para nada feliz. Es decir, que había explorado todo lo que es, vamos a ver si puedo conseguir todo aquello que me dicen que me va a hacer sentir plena, todo ese crecimiento personal que se queda dándole vuelta al personaje y ya está. Y os digo que yo hice un cambio radical de vida, muchos lo sabéis, porque lo comparto en muchas ocasiones, a los 33 años, curiosamente, en el que yo dejé absolutamente todo.
Dejé mi clínica dental, porque yo tengo una clínica dental, yo estudio odontología en la facultad. Yo me fui, lo dejé todo, dejé mi casa, dejé mi pareja y me fui a viajar por el mundo 2 años y pico. ¿Es bueno o es malo? No es ni bueno ni es malo, ni tampoco pienso que tenga que ser siempre así. El caso es que yo estaba tan hasta el copete de todo, hoy lo puedo ver así, y no tenía miedo. Sí que es verdad que en ese sentido mi alma, yo veo que tiene una parte de valentía, que bueno, que fue así y lo hice. Y ahí me fui al otro lado. Me fui a la parte de la espiritualidad, como todo lo que es la parte no dual y muy extrema, esa parte más abstracta, y me di cuenta, bueno, dejé de hacer absolutamente, me refiero a dejé de hacer en el sentido de hacer, 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 dejé ese vicio por hacer, me metí en el no hacer y estuve mucho tiempo y tampoco tenía sentido, tampoco tenía sentido. Porque es cierto que todo está bien, es cierto que, y eso, la gente que esté en el grupo, lo vamos a ver hasta la saciedad, lo vamos a repetir muchísimo. Es verdad que en el último nivel, ¿vale? O sea, somos seres multidimensionales, que no se nos olvide esto. Hemos venido a jugar y hemos venido a jugar como humanos. Entonces, cuando se nos olvida y estamos en esa parte de espiritualidad, de esa espiritualidad no dual, tan abstracta y tan... que yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo cada vez siento más ese llamado. Pero la cosa es que no se nos olvide que somos seres multidimensionales y que hay una parte humana que necesitamos incluir. ¿Qué ocurrió? Pues que yo me fui justamente a la contemplación, al no hacer, al bueno, a todo lo que son las polaridades, porque parece ser que tenemos que tocar los extremos polares para irnos luego al centro y al equilibrio. Y bueno, y me di cuenta de que ahí también me perdí. Absolutamente, absolutamente, porque todo daba igual, porque nada importaba, porque todo estaba bien. Insisto, eso en última instancia me llega, como dicen los budistas, ¿no? Desde la verdad última es así, pero también tengo un cuerpo humano. Entonces luego, después de haber experimentado y vivido esas dos partes, entendí que por lo menos en este ser vibra, vibra muchísimo y con mucha fuerza el hecho de unir, de hacer un equilibrio, de ese camino de en medio, de ese equilibrio, de ese centro, de ese unir cielo con tierra, de ese cómo bajo toda esta espiritualidad que ya me lío no sé cuántos libros y cursos, cómo la bajo a mi día a día, cómo la bajo. Y ahí me di cuenta de que necesitaba una serie de pautas que antes no había caído en ellas porque ponían en riesgo a mi personaje, ponían en riesgo aquello que yo creía ser. Y claro, necesitaba atravesar todos aquellos pensamientos que había en mi mente, necesitaba atravesar todo aquello que yo creía ser. Y ahí necesitaba, para poder hacerlo, valentía, necesitaba responsabilidad, confianza, discernimiento, etc., etc., que hoy os quiero hablar un poquito de estas partes. Entonces, yo esta tarde os quiero hablar de qué es lo que depende de mí y de qué es lo que depende de mi personaje. Perdón, de mí, del personaje de mí, pero vamos a quitar la palabra personaje, aunque en muchos momentos vamos a actuar desde ahí. ¿Qué es lo que depende de mí? Vamos a decir mejor. ¿Y qué es lo que depende de la vida? ¿Qué es lo que depende de Dios, de la vida, de la fuente? Vamos un poco a por hacerlo de esta manera, que es como yo lo había planteado, ¿no? Y darme cuenta de que lo primero de todo, observar que todo en esta vida es relación. Todo es relación. Nunca estamos solas. Nunca estamos solos. O sea que va a ser verdad eso que nos contamos y que nos decimos de que todos somos uno. Porque todo es relación. Cuando yo hablo de que tengo un problema con el dinero, hablo de que tengo un problema en la relación con el dinero. Cuando yo hablo que tengo un problema de relación con mi pareja, hablo, aquí se ve muy claro, en la relación con el otro, o con las amistades, o con la familia. Cuando hablo de que tengo un problema conmigo, o sea, con que, por ejemplo, con mi amor propio, también hablamos de una relación conmigo. La relación con cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, siempre es una relación. Entonces, claro, lo que está pasando aquí es que en este juego de la vida, para poder conocernos a nosotros, se nos pone algo delante con lo que nos relacionamos, da igual el área en la que sea, para que nos muestre delante de nosotros qué es el contenido que tenemos en nuestra mente, qué es aquello que yo estoy pensando, que yo estoy creyendo y que yo entonces estoy proyectando hacia afuera.
porque lo que estamos haciendo aquí es dirigirnos hacia, podríamos decir, cuál es el objetivo del juego, cuál es el objetivo de todo esto. El juego tiene, o sea, el juego de la vida, me refiero, ¿no? O sea, o el camino espiritual o de conciencia, da igual, le podemos llamar como queramos, pero tiene un objetivo y se llama evolución de conciencia. No tiene otra palabra. También le podemos llamar crecimiento de conciencia, pero es que no tenemos otro. O sea, el objetivo de esta vida es la evolución, es la ampliación de mi conciencia. Y quien realmente quiere atravesarlo desde un lugar consciente, valga la redundancia, tiene que conocer un poquito cómo va esto. Y tenemos que aprender a saber cómo se bajan esa parte más abstracta del cielo a nuestro día a día, a la tierra. Seguro que vosotros, y me podéis levantar la mano o escribir en el chat, ¿hay algún área en vuestra vida en la que vosotros necesitáis de alguna forma transformar? No voy a decir solucionar. Decidme si a alguno de vosotros os pasa esto. ¿Me lo podéis poner en el chat o me podéis levantar la mano? Vale, tenemos aquí a Isma que dice que sí, Irene dice en el ámbito laboral. Perfecto. Es que quiero saber si soy la única. Digo, pues si soy la única, hasta ahí vámonos. Vale, a ver, tenemos por aquí por el chat, ¿qué nos dicen? Irene, me dicen el ámbito laboral. Bueno, entiendo que el resto no tenéis nada que mirar, que solucionar. Varias áreas, dice Pedro. Bueno, sí, entiendo que todos los que estamos aquí tenemos, pues eso, áreas de nuestra vida que queremos transformar y que queremos vivir en paz y que queremos ver desde otro lugar. Vale, pues empezamos. Aquí tenemos de iPhone para todos. No sé si es María José, la de iPhone, que dice varias cosas. Jessie también. Sí, gracias por escribir. A ver qué ponéis más cositas. Varias áreas. Bueno, pues aquí veo que tenemos que algunos, parece como que compramos las cosas por lotes, ¿no? Un 2 por uno, un 3 por uno, a ver qué pasa. Personal. Tenemos a Raquel. Perfecto. Vale, la cosa es que esa es una oportunidad. Todo lo que tenemos fuera nos lo han contado fatal, nos lo han contado todo al revés, todo al revés. Todo eso es una oportunidad, porque yo me di cuenta de que si yo no hubiera tenido esas dificultades en mi vida no estaría aquí ahora. Lola dice relaciones, mamen, familiar, economía, amor propio. Claro, si yo no hubiera tenido esas dificultades en el área de mi vida y que aún siguen en alguna área, ¿vale? Se siguen ahí poniendo amor, se sigue poniendo una mirada amorosa, se siguen entregando, pero yo no estaría aquí. Y siento que no estaría haciendo lo que mi alma ha venido a hacer, para lo que mi alma ha sido creada. Entonces, fijaros cómo cambia toda la película, como de repente a todo se le da la vuelta. A ver los micros. Vale. Cambia toda la película, como os decía, ¿no? Y cambia toda la película, sobre todo en esto que yo quiero compartir hoy, porque quiero que aunque vayamos a unir cielo con tierra, no es aunque, es el objetivo que yo os propongo hoy, o sea, que no nos olvidemos de que siempre la dirección es vertical. La dirección siempre va a ser hacia arriba. ¿Qué significa verticalidad? Significa que yo aquí no estoy para darle vuelta a mi personaje 1000 veces o 2000 veces. No, no, no. Yo aquí estoy para recordar quién soy. Yo aquí estoy para recordar aquello que en mi alma ya está escrito, pero que hemos venido a jugar desde el olvido. Entonces ahora mismo no lo recuerdo, pero en lo más profundo de mí esa información está. Yo estoy aquí para recordar que soy una chispita divina, que yo soy una chispita del Creador y que yo tengo parte de esa genética creadora. Hemos venido a eso. Entonces siempre la dirección que yo os quiero proponer va a ser vertical, siempre, siempre va a ser vertical, pero cogiendo esa horizontalidad, cogiendo esa parte en la que estamos viviendo en nuestro día a día. Aquí voy a hacer un paréntesis y me meto ya en los pasos que yo quería compartiros esta tarde, pero quiero hacer un paréntesis. Dentro de lo que es la parte de la no dualidad, yo viví y lo vi a mi alrededor muchas veces que cuando no queremos ver esa parte humana, porque además yo no soy un cuerpo, y eso es cierto que yo no soy un cuerpo, yo aquí haría un matiz, yo no soy solo un cuerpo, yo no soy solo un cuerpo, pero tengo un cuerpo,
que es el vehículo que yo voy a utilizar aquí para que mi ser se mueva, para que mi ser se experimente, para que mi ser pueda desplegarse. Entonces yo tengo que observar qué ocurre en ese cuerpo, cómo se relaciona ese cuerpo-mente, para yo desde ahí empezar a tomar decisiones nuevas. Entonces, yo cuando entré hace muchos años en esa no dualidad, en esa espiritualidad no dual, y la confundí por completo y decía que no era un cuerpo, por supuesto que no somos un cuerpo, pero me di cuenta y con mucha honestidad os digo que yo hice eso, yo me fui para arriba sin mirar mi parte humana porque tenía mucho miedo al dolor, tenía mucho miedo a mirar mi sombra, tenía mucho miedo a quedarme con esa herida. Tenía mucho miedo a permanecer ahí con lo que no me estaba gustando dentro de mí y no quería el dolor, no quería sentirlo. Y como no quería sentir ese dolor, lo que hice fue un salto, un bypass. Entonces me hice un bypass que se llama un bypass espiritual, donde decimos que no somos un cuerpo, donde decimos que no somos, que todo está bien, que no pasa nada, pero antes no se han hecho los deberes previos. Es una forma de hablar, lo de los deberes previos, porque no son previos, porque vamos caminando a la vez. Y es de unirme a mí y de darme cuenta qué es lo que hay aquí, que necesita ser atendido y que necesita ser mirado. Entonces, quedándonos en esto, vamos a ver qué es lo que depende de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Bueno, pues yo he puesto por aquí esta tarde una serie de puntos que me gustaría no extenderme mucho, no quiero extenderme demasiado, pero os quiero por lo menos hacer alguna pincelada, porque todo esto lo vamos a ver mucho más desarrollado a partir de octubre, cuando empecemos con la vía de la transformación, que es lo último que os quiero comentar. Lo primero de todo es la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de una responsabilidad de 100% de lo que yo estoy viviendo en mi vida. Lo que el otro tenga que hacer es cosa del otro, pero yo tengo que irme a mí y sentir qué es lo que me está ocurriendo con esa situación o esa persona que hay delante de mí y que me está moviendo algo por dentro. En esa responsabilidad yo cojo poder. En esa responsabilidad yo cojo la rienda del juego, la rienda del caballo, porque si eso se creó desde algún lugar que la mayoría de las veces no es consciente, significa que cuando yo lo haga consciente, yo voy a iba a decir yo voy a poder poner, hay una solución, pero quitar eso, totalmente, o sea, lo desechamos. Yo voy a poder abrirme a que la vida entre y a que la gracia descienda sobre mí y a que yo pueda, a través de mi escucha interna, saber qué toca hacer en ese área de mi vida, qué toca hacer en ese ámbito de mi vida que me está moviendo, pero necesito coger la responsabilidad. Esta palabra de responsabilidad mueve mucho a la gente, muchísimo, porque yo también entiendo que no es fácil en muchos momentos. Entonces es mucho más fácil soltar, o sea, echar esos balones fuera, a mí no me ocurre nada, a mí no me pasa nada, lo que está pasando está afuera, vale. Y yo muchas veces digo, imaginaros, ¿no? Que el otro te está haciendo algo que no es correcto. El otro se está comportando de una forma que es horrorosa y feísima. Perfecto, tú lo puedes ver. Tú puedes ver que esa persona está ciega y puedes ver, como dice también Curso de Milagros, que hay una petición de amor. Pero tu forma de responder a eso, cuando tú quieres de verdad elegir la paz dentro de ti, puede ser de muchas maneras que no sea reaccionar desde un lugar de herida y desde un lugar de dolor y sufrimiento. Es decir, que el otro me puede estar haciendo algo que aquí ego tenemos absolutamente todos, me puede estar haciendo algo comportándose de una manera que no es adecuada, pero ¿cómo reacciono yo ante eso? Más bien dicho, ¿cómo respondo yo ante eso? ¿Reacciono o respondo? Y luego tomaré la decisión que tenga que tomar. No importa. Eso no significa que te quedes ahí, en esa situación ni con esa persona, pero sí va a ser un testaje para saber dónde tú te encuentras contigo mismo con respecto a ese área de tu vida. Esto, vuelvo a tomar tierra, no es fácil. Y esto va por fases. Esto va por fases. Esto no es un día que de repente, bueno, hago otro paréntesis, sí que es verdad que ha habido personas que de un día para otro se han iluminado. Sí que había personas que de un día para otro, bueno, pues siempre digo, me llega Eckhart Tolle, ¿no? Por ejemplo, por deciros, alguien que todo el mundo conocemos, pero por lo general, suele ser un proceso de vida.
Entonces, a veces no cogemos la responsabilidad porque la confundimos con culpa. Y aquí me gustaría que hiciéramos un discernimiento, nuestro primer discernimiento de la tarde. ¿Qué ocurre? Que nadie quiere sentir culpa. La culpa, por supuesto, ya sabéis que viene del ego. La culpa es como si dijéramos la narrativa más poderosa que tiene el ego para que tú entres en pequeñez, entres en carencia, entres en yo no valgo, en yo no puedo, en yo no soy merecedora o merecedor de amor y en sufrimiento. La culpa es la trampa en la que es como si dijéramos el as que tiene el ego en la manga, el que nunca falla o la que nunca falla, la culpa. Y claro, nadie quiere sentir culpa, porque eso significa separarte, separación, y significa sufriendo. Porfi, apagar los micros. Emilio, te voy a silenciar. Es que te estoy silenciando, pero te conectas. Te apago el micro, ¿vale? Luego al final hacemos ronda de preguntas. Entonces, no es lo mismo responsabilidad que culpa. Y nos han enseñado, y además me encantaría que hicierais también así con la mano algo, que dijerais si lo sentís también así, a que parece que cuando yo me hago responsable de algo ya no me puedo equivocar. Ser responsable de algo es que ya no te puedes equivocar. Entonces, ¿quién quiere coger ese paquete? Esa es otra de las razones por las que la psique te va diciendo, espérate, ¿tú cómo te vas a hacer responsable de algo? Primero, eso lo confundimos con culpa. Segundo, si me hago responsable, no me puedo confundir, no me puedo equivocar. Entonces, claro, y si me equivoco, ¿qué ocurre? Que otra vez entro en culpa y otra vez hacemos ese bucle. Claro, y no nos hemos dado cuenta de una cosa que a mí me gustaría tal cual. No sé quién es iPhone, pero me dice que tal cual. Me gustaría que vosotros, o sea, si lo vais sintiendo lo que yo voy diciendo, que fuerais diciendo algo por el chat o con las manos o algo, ¿vale? Porque yo lo veo en mí. Yo cogí una vez hace ya tiempo la responsabilidad y me metí en una autoexigencia y en una rigidez brutal, porque confundí el soy responsable de mi vida con ya aquí tienes que ser perfecta. Y no, eso no va por ahí. La responsabilidad significa que cada vez que yo, el ego, mi programa se equivoca, ¿vale? O comete un error, darme cuenta cuál es el aprendizaje que hay ahí. Entonces el error hay que hacerle la ola, hay que darle mil gracias, porque gracias al error con conciencia yo estoy progresando en mi vida. Yo estoy avanzando en mi vida. Entonces, tenemos subestimado al error. Lo tenemos en un sitio que realmente no le corresponde. El otro día hablaba con esta persona que os he dicho antes, que ella es médico, y comentábamos eso, ¿no? Y me decía, Olga, yo también vengo de la rama sanitaria, ¿no? Pero me decía, si es que la ciencia funciona así. La ciencia evoluciona por ensayo y error. Vamos a ver qué pasa, que esto no funciona, pues vamos a ver otra cosa. Es decir, el error está ahí, pero el error, cuando yo lo cojo, o si queréis podemos poner la palabra equivocación con conciencia, me hace evolucionar. Porque que me lavan de la mano, ¿quién ha venido con un libro bajo el brazo, aparte del pan? Sabiendo de cómo va esta vida, me refiero. ¿Quién ha venido con el libro de instrucciones debajo del brazo, aparte del pan debajo del brazo cuando nacemos? Yo vine con el pan debajo del brazo. Como se suele decir, el libro no lo traje. Entonces, ¿cómo voy a aprender? Tengo que aprender por mis experiencias, porque además el alma ha venido a eso, ha venido a experimentar. Que no pase nada por cometer errores. Ahora, eso sí, insisto, no vamos a ser tampoco autoindulgentes con ese error. Decir, bueno, como no, 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 porque eso al final me lleva al sufrimiento. Cada error que yo no aprenda de él se me va a volver a repetir en mi vida. Entonces, la historia sería ver de qué me está hablando ahí la vida y yo empezar a elegir de nuevo. A decir, venga, vamos a ver de qué me está hablando aquí la vida. Aprendizaje. ¿De qué me está hablando aquí la vida? Entonces, esa primera palabra que yo estaba diciendo de responsabilidad, cuanto más soltemos la identidad con el personaje, cuanto más responsables nos hagamos de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cuál es mi programa, cuanto más me conozca a mí como personaje, más y suelte esa identidad, más podré ser un canal para el amor. Más podré ser, insisto, aquello para lo que yo he sido creada, porque todos hemos sido creados para algo más que sobrevivir. Entonces, es interesante, y hago otro paréntesis,
en la sociedad, en el momento en el que nosotros vivimos también ahora, ¿no? Como parece que el exterior cada vez está como más apretado, lo que os quiero decir, nuestro ser no está hecho para sobrevivir. Entonces es interesante y es muy importante el tema de la responsabilidad, de ser totalmente responsable de lo que está ocurriendo dentro de mí. Luego podemos hablar del discernimiento. ¿Qué significaría el discernimiento? Pues ver qué es lo que viene de mi personaje. Por eso es tan importante que conozcamos cuáles son nuestras creencias. Por eso es tan importante que seamos súper honestos con nosotros mismos. Es que voy a ser hiperhonesta. Es que va a ser una honestidad desgarradora. ¿Por qué? Porque lo que voy a ver dentro de mí que no me va a gustar no es mío. Es del ego, del personaje, del programa, que no sé por qué yo lo he traído así y otro lo traerá de otra forma, pero que no se nos olvide que además han sido características de personajes elegidos por nosotros, por nuestra alma, antes de venir aquí. Lo que pasa es que estamos jugando en olvido, como os decía antes. Entonces, el discernimiento es muy importante para que nosotros podamos darnos cuenta de que no somos ese personaje, esas creencias que mi mente me dice, esa narrativa mental que yo tengo, que me dice que no puedo, que soy carente, que estoy desvalida, que no sirvo, lo que decíamos antes, porque una de las creencias más potentes que tiene el ego es no soy merecedora de amor, que no merezco que me quieran, que no merezco amor. Todo eso no es lo que soy, porque realmente somos chispa divina. Estamos totalmente unidos al amor. Somos parte de esa fuente y somos creados y creadas de esa fuente. Somos una extensión de ella. Entonces, cada vez que yo me dedico un ratito en mi día a día para sentarme y para tenga lo que tenga dentro de mí, quedarme conmigo, sentirme y entregárselo a Dios, entregárselo a la vida, me da igual cómo lo queráis llamar, entregárselo a la fuente y decir esto es lo que tengo ahora mismo para ti. Y esto es lo que tengo para ti y me siento y me quedo conmigo y poco a poco se va transformando y voy sintiendo esa plenitud dentro de mí, que es lo que realmente soy. Se trata de cultivar mi relación con el amor. Y cuando digo el amor, me refiero al amor en mayúsculas. Entonces es muy importante que veamos ese discernimiento. Esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, ¿de dónde viene? ¿Viene del personaje? Porque si viene de ahí, voy a elegir de nuevo. Otro punto también que es muy importante dentro de todo esto es la acción. Es muy importante la acción. ¿Qué significa la acción? Que cuando yo me estoy dedicando a esos espacios de silencio, cuando yo me estoy dedicando a estar conmigo, a conocerme, a saber cómo pienso, a conocer mi programa, a darme cuenta de que yo no soy para nada eso, de que Dios me ama, de que la vida me ama, de que soy producto, por así decirlo, de algo que me ha dado existencia, cuando empiezo a entrar ahí, me di cuenta de que mis acciones tienen que cambiar, de que mis acciones empiezan a estar alineadas con otra voz, de que mis acciones son nuevas, son diferentes. Y si son las mismas de siempre, que a veces ocurre, por lo menos el desde dónde cambia. No es lo mismo que yo haga esta charla con vosotros desde un lugar de reconocimiento a que yo haga esta charla con vosotros desde un lugar en el que me apetece compartir esto, quiero extenderme hacia vosotros y tengo muchas ganas bueno, de compartir la forma en la que yo me vivo y en lo que yo creo y quien quiera, como decía antes, que se una al carro. Pero es que no tiene nada que ver, porque el efecto en el mundo, para mí, en este caso, va a ser completamente diferente. Porque uno está hecho desde el ego y otro está hecho desde un lugar de esencia, desde un lugar en el que sientes una conexión con una voluntad que va más allá de ti. Entonces, fijaros que en este caso la acción puede ser la misma, pero el desde dónde es distinto. Por lo tanto, la acción hacia afuera cambia por completo, porque no es la acción que por supuesto ayuda a la acción, es la energía que se emite en esa acción. Y cambia mucho y el otro lo nota. Os puedo asegurar que el otro lo nota. Entonces, esa acción es muy importante que cuando yo empiezo a escucharme, como os decía antes, cuando yo empiezo a conocerme, cuando yo empiezo a darme cuenta de esos errores, si los queremos llamar así, del ego, y cuando yo empiezo a darme cuenta de que mi alma está anhelando otra cosa,
mi acción en muchos casos va a cambiar. Y voy a tener miedo. Voy a tener miedo porque lo que te cuenta la mente es, vamos a ver, todos tenemos una voz interna que si la escuchamos, sabemos primero que habla muy bajito, pero ¿cuántas veces nos ha pasado a todos ante una situación que tenemos que tomar una decisión, está dándole vueltas y vueltas y vueltas, que llegue esa situación, tomar la decisión que me ha dicho mi padre, mi madre, mi pareja, mi quien sea, no con la que yo estaba realmente, no la que yo realmente sentía? Y al final, ese despliegue, después de tomar yo esa acción, el despliegue es como que todo se enrarece, está como un poco turbio. Y al final yo digo, jolín, si es que tenía que haberme hecho caso, porque sabía que era por aquí. Esa es la voz interna, ese es el maestro interno. Y eso es lo que yo quiero proponeros que cultivemos todos juntos. La voz de ese maestro interno, esa escucha propia y que le demos crédito a esa voz. Porque la mayoría de las veces todos la tenemos, pero no le damos crédito a esa voz. Pensamos que no vale, que son tonterías, pensamos, como yo le digo muchas veces a mi grupo, que necesitamos que esa voz nos grite o que nos diga algo con fuegos artificiales, y no va de eso. No te lo va a decir así nunca jamás en la vida. Esa voz del espíritu, esa voz interna, esa voz de mi esencia, susurra, pero el caso es que tú sabes que va por ahí la historia. Yo lo he visto en un montón de veces. Yo lo he visto en relaciones de pareja que sabía que no tenía que quedarme ahí, pero sin embargo he estado ahí. Y luego, gracias a Dios, tengo una cosa, soy súper honesta conmigo. Me costó, pero cuando decidí coger ese camino, yo ya no me engaño, no me interesa autoengañarme. Sería crear más tiempo, no quiero seguir creando tiempo. Es como, no tiene sentido, ¿no? Y cuando está en pareja y yo me he dado cuenta de que eso ya no tenía sentido, de que desde ahí no. Y he estado ahí por miedo, porque me perdí a mí, porque no supe ver cosas. En definitiva, porque me perdí. Pero luego me di cuenta, cuando esa relación se terminó, me di cuenta de que esa intuición chiquitita que yo tenía de esto desde aquí no va, o esto tiene que terminarse ya, era así, era así. Pero yo me autoconvencía de un montón de cosas porque tenía miedo. Si tomo esa decisión, la que sea, ¿vale? Claro, como no estoy acostumbrada a dejarme caer en el vacío de lo desconocido, en ese terreno fértil del que se habla mucho en los caminos espirituales, hay un vacío fértil en el que yo planto semilla y poco a poco esa semilla va a ir germinando. Como no tengo costumbre ni hábito de soltar lo conocido, mi mente te dice, espérate, suelta lo conocido, ¿para qué? ¿Dónde vas a ir? Ten mucho cuidado, sin darme cuenta de que estoy totalmente sostenida por el amor. Y ese es el acto de confianza que me toca hacer. Darme cuenta de que cuando hago ese salto, estoy totalmente sostenida por el amor. No estoy diciendo que sea fácil, ¿vale? Porque todos los que estéis aquí sé que habéis hecho cambios, habéis tenido transformaciones en vuestra vida, porque lo sé, a muchos os conozco y no es fácil, pero cuando hacemos ese atravesar, cuando lo atravesamos, luego nos damos cuenta de que somos más libres y luego nos damos cuenta de que nos sentimos más en coherencia con nosotros. Y como decíamos al inicio, ¿de qué se trata el juego de la vida? ¿De qué se trata esto? De evolución de conciencia, de ampliar mi conciencia. ¿Y eso aunque voy a notar? ¿Dónde lo voy a notar? Si voy por ahí o no voy por ahí, dentro de mí, en mi sentir, en esa sensación o sentimiento interno. Entonces es muy importante el tema de la acción, de esa acción nueva. Y como decía, y si no es nueva, que por lo menos no, porque a lo mejor no tiene que ser nueva, a lo mejor la misma de siempre, pero que sea desde otro lugar. Me vi ahí un poquillo dando prisa, que no me quiero enrollar mucho. Otra cosa de la que quería hablaros era de alinearme con la voluntad de Dios, que al final la voluntad de Dios es la mía y lo uno con la acción. Me voy a alinear con la voluntad de Dios, me voy a alinear con la voluntad. Si no queréis Dios, podéis ponerle la vida. Aquí hago otro paréntesis, porque en mi grupo, que está por aquí, mi compi, hablábamos el año pasado con la palabra Dios y entiendo que hay mucha resistencia.
porque hemos creído en una religión que no nos ha puesto fácil. Entonces, si tenéis muchas resistencias con la palabra Dios, podéis poner vida, ¿vale? Pero que sepáis que da igual el nombre que le pongamos a esa energía, a esa fuente o a ese origen del que venimos y que ha sido el que nos ha dado existencia y nos ha dado ser. Eso no importa. Entonces, alinearme con la voluntad de Dios, que es mi voluntad, pero con mi voluntad auténtica. Otro discernimiento aquí potente, no con la de mi ego. Porque también cuando decimos que la voluntad del Padre es mi voluntad, entramos dentro de nosotros, pues lo que yo quiero es esto, pues lo que yo quiero. Hay tantas cosas que nos pensamos que queremos y que luego no es verdad. Yo es que la he vivido muchas veces y la he luchado y he ido a por ella. Además, fíjate, y digo, y la he luchado porque sí, y se han conseguido. Pero hay muchas cosas que yo creo que quiero y luego no es cierto. No pasa nada, hacemos el camino, pero volvemos aquí a ver ese discernimiento, esa voluntad de Dios o de la vida, que es mi voluntad, ¿vale? Pero que sea la auténtica, la de verdad. Escuchar esos impulsos internos, como decíamos antes, que muchas veces no seguimos, porque la vida está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, haciéndonos guiños, con un montón de impulsos internos que tenemos, pero no le hacemos caso. Porque como no me grita, como no hay un fuego artificial dentro de mí, como no me chilla, como el ego chilla, pues entonces me pienso que no, o sea, no le doy, como decía, no le doy crédito. Pero tenemos un montón de impulsos, una llamada, un decir a una persona, oye, que te quiero un montón, o no, o a lo mejor un impulso de decir hasta aquí, ¿no? No quiero seguir con esto. Pero es que todo eso son impulsos internos que tenemos en nuestro día a día y que los ahogamos. Entonces, insisto en esa escucha interna, insisto en darle validez, ¿vale? A todo eso que yo creo, o sea, yo siento que es una práctica. Esto es práctica, ¿eh? Y os quiero decir también la parte de esa parte de tierra, que para mí la práctica es fundamental. Aquí hago otro paréntesis, pero que no es paréntesis. Si no hay práctica, nos quedamos en teoría. Los que algunos de aquí os conozco, llevamos muchos años en este camino. Y ya teoría, yo conocí a gente que me ha recitado el curso de milagros de pe a pa. A mí no me interesa ya eso. A mí lo que me interesa es bajarlo a mi práctica, a mi práctica. Entonces, ¿cuál es mi práctica? Sentarme, establecer esa unión con el amor, fortalecer ese vínculo con el amor, que sabéis que en el amor soy yo. Esa última relación que al final se va a quedar y que va a ser la más importante para mí y que va a ser la que realmente quiera cultivar, no va a ser ni la relación de pareja, ni la relación de no sé cuánto, no va a ser nada. Va a ser mi relación conmigo, que es lo mismo que decir mi relación con Dios. Es lo mismo, porque hay una parte, hay una chispa divina dentro de nosotros y esa es la que necesitamos cultivar. ¿Y dónde está? Insisto, dentro de nosotros, no está fuera y necesitamos cultivarla desde ahí, desde dentro. Y desde ahí, como también se dice en muchos textos, y que es real, llegará la añadidura, que la añadidura van a ser el resto de las relaciones. Es decir, que empiezo para arreglar mi vida afuera y al final me di cuenta de que por supuestísimo que quiero arreglar mi vida afuera, así que está clarísimo, una cosa no quita la otra, pero me di cuenta de que es que la relación conmigo, que esa relación con la vida, es que estaba, madre mía, es que no estaba. Y podía recitar un texto de lo que tú quieras de pe a pa. Y aquí os hago otro en paréntesis. Yo he acompañado a gente, os digo curso de milagros porque es de lo que más conocéis. He acompañado a varias personas de curso de milagros que yo no me lo sé de memoria para nada, ¿eh? Que me han recitado textos de pe a pa y que había una desconexión interna brutal, brutal. Y también lo digo porque yo lo viví en su momento. Que esto no son cosas que yo digo, es que no, nos pasa a todos. Una solamente expresándose en muchos cuerpos diferentes, pero mente, una. Entonces es muy interesante. Otra cosa que yo quería comentaros, el personaje. Vamos a conocer al personaje, vamos a conocer al personaje para ir deshaciéndolo, porque este personaje está basado en el pasado y está basado en todo lo que yo he comprado desde chiquitita, en base a lo que he escuchado a nivel social, en base a lo que he escuchado a nivel familiar y en base a quien yo le he dado el poder, a quien yo le he dado esa autoridad porque no supe hacerlo de otra manera, ¿vale?
o porque, bueno, no, es que no hay otra, porque no supe hacerlo de otra manera. Entonces yo le di autoridad a una serie de personas y eventos que hoy me toca cuestionar. Me toca cuestionar porque lo he seguido durante 30, 40, 50, los años que sea, y no me está funcionando. Ojo, hay mucha gente que dice, dentro también del mundo de la espiritualidad, como que no le importa, o sea, es como una especie de apatía que se confunde con la paz. No, no, no. La paz es paz y la apatía es apatía. La apatía es totalmente desconexión y la paz sí lleva alegría. Y no hablo de una alegría eufórica, insisto, de esos fuegos artificiales, no hablo de esa alegría, pero se puede distinguir muy bien, porque insisto, creo que todos hemos pasado por una apatía y por lo que es sentir paz y no tiene nada que ver. Entonces, vamos a conocer a ver a ese personaje y vamos a arriesgarlo en muchos momentos. A ver qué le importa a mi personaje. ¿Qué es lo que le importa? ¿Tiene mucho miedo de que tiene mucha vergüenza? Pues lo voy a poner un poquito en riesgo. Venga, si esto no va del personaje, esto va de algo más. Entonces, como esa decisión, ¿no? De decir, venga, pues voy a arriesgar o voy a poner en riesgo a mi personaje, porque sé que no soy eso. Y porque me di cuenta de que todas esas limitaciones que el personaje me impone y que yo muchas veces no las veo porque son inconscientes, lo que están impidiendo es que yo pueda ser yo, es que yo pueda vivir desde mi autenticidad. Entonces, en muchos momentos os digo que vamos a tener que exponer al personaje, pero tal cual. Pero el personaje quiere caerle bien a todo el mundo, el personaje no quiere que nadie le critique, el personaje no quiere... Pero ese es el personaje. Yo no estoy aquí llevando una... A ver, yo no estoy aquí haciendo apología de que nos peleemos y de que te dé igual caerle más. No, no estoy diciendo eso. Pero el caso es que tú conoces a tu personaje. ¿Qué es lo que más miedo tiene tu personaje? Pues empieza poco a poco a exponerte a eso. Porque posiblemente, no voy a decirlo como nada categórico porque no existe, no sé, pero sí que veo en mi vida que detrás de muchos miedos suele estar tu alma, suele estar tu esencia, suele estar aquello para lo que has venido tú y para lo que has sido creada. Y como decía antes, y si no lo hace, el alma reclama, porque el alma reclama. Entonces, eso también quería comentarlo, ¿no? Ay, os voy a comentar, porque se me está haciendo ya muy largo, entonces no quiero seguir extendiéndome, ya la última parte, de qué le corresponde a la vida, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un poco de qué nos corresponde a nosotros, esa responsabilidad. Por supuesto que no podemos, que es importante que nos hagamos responsables de qué energía estoy emitiendo hacia afuera, de qué pienso y ser muy honesta conmigo. Ostras, yo estoy emitiendo esta energía hacia afuera. ¿Por qué? Porque puede haber mis pensamientos de crítica. Y aquí, antes de meterme en la vida, os quiero decir dos cosas para que las observéis y también me decís algo, si os pasa o no os pasa. ¿Qué ocurre cuando entra el personaje? Algo me mueve, una situación o una persona me mueve, ¿vale? ¿Y qué ocurre con esa narrativa mental? Que da igual decir narrativa mental que personaje o ego, no importa, es todo igual. ¿Qué ocurre cuando algo me mueve? Me siento mal, tengo una sensación de malestar y ocurren dos juicios, uno hacia afuera y otro hacia adentro. ¿Lo podéis ver o no lo podéis ver? Porque es buenísimo. Bucle, dice Mamen, totalmente. El hacia afuera es porque ya le vale, fíjate lo que me ha hecho, con todo lo que yo he hecho por esa persona, y ahora mira cómo me responde, me lo estoy inventando, ¿vale? Y cuando ya, porque todo lo que sea juzgar, como no forma parte de mi esencia, me hace sentir mal porque estoy separándome de lo que está ocurriendo. Entonces, como no forma parte de lo que yo realmente soy, me siento mal. Y entonces, después de juzgarlo de fuera, me voy a juzgarme a mí. Autocrítica. Ya te vale, otra vez con lo mismo, pero ¿cómo es posible? Llevas toda la vida en esto. ¿Y ese sabes quién es el que juzga, el que hace autocrítica? El ego espiritual. Pero os digo, para mí es uno de los egos más peligrosos que hay. Es de los más potentes, porque te machaca como ninguno. Entonces, fijaros, esos dos juicios, esas dos críticas hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué nos toca hacer nosotros ahí? Observar, convertirnos en el observador, convertirnos en el observador de todo lo que está ocurriendo. Bueno, ya veo, espérate que quiero leeros. Dice, vale, es que me parece que
lo de la narrativa hacia afuera y hacia adentro, nada más que le pasa a dos personas y a mí, nada más que a tres. ¿No os pasa a más gente? La narrativa hacia afuera, Lola me dice que también, y Pedro me dice que también. Vale, nos podemos ver todos, ¿verdad? Vale. Entonces todo esto se aclara, nos reímos, a ver, y Jessie dice a todos, totalmente, a todos. Entonces, o sea, es interesante que veamos todo esto y lo que vamos a hacer. Por eso os digo que yo me interesa mucho bajarlo todo esto a la práctica, al día a día, porque la práctica es la que, es la llave que abre la puerta. Es la llave que abre la puerta. Y muchas veces no queremos, ¿no? Pues porque nos da pereza. Y porque es más fácil, me dice, la narrativa es maravillosa cuando la ves. Es maravillosa. Y es más fácil, fijaros, aquí ocurre una cosa. Cuando yo empiezo a darme cuenta de todas estas cosas, y quiero hacer un cambio porque yo quiero conectarme realmente conmigo y dejar, deshacer, debilitar a ese personaje sin rechazarlo absolutamente para nada, porque lo único que funciona aquí es el amor y lo único que cura es el amor y lo único que cura es el amor. Sin rechazarlo, es que estaba leyendo a Mamen que dice, como tú nos decías, me pillé. Ya, sí, sí, es que se me acaba de ir, espérate. Eso, cuando vemos eso, o sea, sin rechazar, cuando vemos toda esa narrativa con nosotros, vamos a tener que poner conciencia con distancia y poner un poquito de energía, que se le pueda llamar si queremos un poquito de esfuerzo, ¿vale? Para salir de ese patrón. Porque el hábito antiguo va a tirar de mí todo el rato. Va a haber como una fuerza antigua, como una fuerza conocida, una vieja fuerza que tira para mí, que tira para atrás todo el rato. Y va a querer salir en todo momento. Entonces ahí yo tengo que poner un poquito de o una energía extra, un esfuerzo para hacer ese cambio y tomar una decisión. El poder de la elección, el poder de la decisión, que también podremos hablar en algún momento más acerca de esto. Entonces, en todo esto que estamos hablando nos corresponde a nosotros, nos corresponde a nosotros. Es decir, la responsabilidad es mía, pero que no se nos olvide que si yo, sin quitar mi parte de responsabilidad, la que organiza, la que orquesta todo al final es la vida. Y hay un montón de cosas que a mí se me escapan de las manos. Entonces, cojamos las dos. Cojo mi responsabilidad, que yo la llamaría tierra, que es de todo lo que he hablado hasta ahora, y también cojo la parte que le llamamos cielo, que es la vida, que es la que organiza mi vida y la que organiza la vida de todos. Es la que lleva el timón. Es como escuché el otro día a una persona súper bonita que decía, cuando el ego quiere llevar la vida, hay que decirle que tú no eres el capitán, que tú eres el marinero. Y es verdad, ¿no? Nos pensamos que somos los capitanes, ese ego, pero no, la vida es la que nos lleva, la vida es la que sabe, la vida es la que realmente tiene esa inteligencia. Hay una inteligencia superior en ella que a mí me toca rendirme ante eso, sin dejar mi responsabilidad, ¿vale? Porque es muy fácil que nos vayamos de un sitio a otro. Entonces, darnos cuenta de que hay un puzzle mayor por encima, o que hay un puzzle por encima, por debajo, no importa, hay un puzzle mayor del que yo formo parte. Yo soy una pieza de ese puzzle, pero ese puzzle gigante mayor no puedo verlo, pero ahí está todo conectado y me toca entrenar la confianza en que hay algo que ha sido, que me ha creado. Yo he sido creada por una energía, porque otra pregunta que yo hago muchísimo, porque a mí me lleva mucho hacia mí el, ¿yo tengo conciencia de haberme creado? Nadie tiene conciencia de haberse creado. Yo no tengo conciencia de haberme creado. Es decir, a mí me ha creado algo, alguien. De repente me colocaron aquí. Yo vine a través de mis padres, pero ellos no fueron los que me dieron ser. Ellos me dieron un cuerpo. Vale, pues yo tengo que cultivar cada vez más esa confianza en la vida. Porque cuando yo entro en la aceptación de lo que está ocurriendo y en la confianza, el camino se empieza a abrir. Lo que pasa es que normalmente luchamos contra lo que ocurre. Luchamos contra lo que está pasando porque no nos gusta y en esa lucha nos desgastamos. Tenemos mucho desgaste. El ego piensa que es como que pierde, ¿no? Y de alguna forma sí, de alguna forma pierde. Dicen, en estos momentos de mi vida justo estoy experimentando esta confianza. Pues esa es la puerta, Irene. Esa es la puerta para un cambio muy brutal, porque realmente lo que tú estás diciendo es, yo me hago responsable de lo que yo pueda ver en mí, pero llévame tú. Me alineo con la voluntad de la vida. Guíame tú, pido guía.
cuál es el siguiente paso que tengo que dar y observar cuáles son los acontecimientos que en mi vida llegan para que yo pueda sentirlos, jugar con ellos y barajarlos y tomar decisiones. Pero que no se nos olvide eso, que la vida siempre es la que en última instancia es la que sabe, es la que realmente conoce cuál es nuestro plan de vida, conoce cuál es, o sea, porque estamos hablando de que venimos a vivir aquí, venimos a tener una experiencia en olvido, porque somos seres increíblemente grandes, pero sin embargo se nos ha olvidado todo. Y como se nos ha olvidado todo, no conocemos, dice Lola que me encanta la sensación de ir de la mano del Padre, es que es maravilloso, es que ahí hay una, guau, una conexión brutal. No conocemos cuál es el plan que cada uno tiene en esta vida, no lo conocemos. Y os puedo decir a modo de práctica, a modo de curiosidad, que yo hay un montón de cosas que me hubiera imaginado que nunca hubieran sido para mí y al final están siendo para mí. Yo jamás pensaba que me iba a dedicar a lo que me dedico y me dedico a esto. Yo jamás pensaba que iba a volver a Granada a vivir porque he estado mucho, mucho, mucho tiempo fuera. Y os digo que es que además había como un rechazo a Granada. No quería, o sea, había sí, en el fondo era un rechazo. Yo no lo sentía como rechazo, ¿no? Porque lo justificaba mucho. Pero yo no quería volver a Granada porque están sitios muy bonitos, muy tal. Estoy aquí, la vida me ha traído aquí. Y yo nunca tampoco he pensado que iba a tener relaciones que he tenido, que la vida me ha traído y que nunca las hubiera pensado y las tuve. A lo que voy. ¿Y si muchas de las cosas que no pensamos que son para nosotros o a las que nos resistimos forman parte de mi plan de vida? Porque nos pensamos que sabemos, pero necesitamos entregarnos y escuchar y aprender a leer la vida. Entonces es otro aprendizaje interno que vuelve a ser una conexión conmigo. Bueno, eh, yo creo que hasta aquí, porque llevo una horita hablando, así que no quiero, que creo que ya está bastante bien. Sí que os voy a decir a modo muy, muy resumido, porque luego la gente quienes estéis, quienes os apetezca incluiros, participar en este viaje a partir de octubre, me pondré en contacto con vosotros. Me gusta mucho el contacto de uno a uno, de tú a tú, y saber cómo estáis. No importa el momento en el que os encontréis, ¿vale? Agradecida y bienvenida en el momento en el que os encontráis. Sí que es verdad que a lo mejor vais a escuchar cosas que os pueden parecer, bueno, quizá como un poco locas, si os encontráis en un punto un poco más contraído, pero no pasa nada porque vuestra alma, si está aquí, las va a reconocer y poco a poco la irá desplegando. Una cosa que os voy a comentar, vale, os voy a comentar en qué consiste el grupo de octubre y ya para terminar, y luego abrimos el turno de preguntas, os quiero comentar una cosa que me pasa con una compi esta mañana hablando de la palabra compromiso y la quiero compartir con vosotros. Bueno, vamos a empezar a partir de octubre la vía de la transformación. La vía de la transformación es un libro que forma parte de una trilogía, es el segundo libro y es una canalización de Jesús. A mí me gusta mucho la enseñanza, el mensaje que hay en ese libro es muy bonito, pero os digo, yo lo voy a compartir con quien se sienta llamado y quien quiera realmente, porque lo sienta así, unirse al grupo, pero no de una forma muy ortodoxa. Yo lo voy a hacer un poquito diferente. ¿A qué se refiere esto? ¿Que no voy a seguir el libro? No, por supuesto que vamos a leer todos los meses el libro, que nos va a llevar hacia esa verticalidad, hacia esa parte de cielo, nos va a llevar el libro, pero como ya os estoy comentando todo el rato, yo lo voy a bajar mucho a tierra. Entonces vamos a hablar de muchas cosas, no simplemente de la parte abstracta y de la parte de cielo. Vamos siempre a irnos hacia arriba, pero vamos a contemplar también esa parte humana. Entonces, no soy totalmente ortodoxa con estas disciplinas. Yo meto mucho mi vida, meto mucho lo que yo vivo, lo que yo veo, lo que yo aprendo. Y desde ahí, bueno, pues se va haciendo un caminar en conjunto. Entonces, es importante que sepáis esto, ¿vale? Y que sepáis, pues, eso, que empezamos en octubre con la vía de la transformación y el formato que vamos a seguir con la gente que ya estaba conmigo en el grupo anterior va a ser el mismo. Nos vamos a juntar, así como estamos ahora, online. Va a haber 2 encuentros al mes, uno cada 15 días. Y en cada encuentro vamos a ver
algo que esté tocando la lección, esa de la que ese mes se nos está hablando. Pues imaginaros, hemos hablado del perdón, hemos hablado, a lo mejor, ya os digo, o sea, a mí me llama mucho la atención que en una lección que se hable de la decisión, el poder de la decisión, el poder de la elección, pues a lo mejor hablamos de eso. Es decir, que vamos a hablar de diferentes cosas que estén integradas en esa lección de ese mes, pero siempre con esa unión de cielo con tierra. Vamos a tener 2 encuentros al mes. Esos 2 encuentros van a ser como el de ahora online. Y bueno, va a durar 1 hora y media o así. Y van a estar divididos esos encuentros en partes de preguntas y respuestas, o sea, de cosas que vosotros queréis preguntar, y luego de la parte que toque compartir, ¿vale? En ese momento con esa lección. Luego, las otras 2 semanas que no tenemos encuentro, yo quiero hacer este año y quiero insistiros, porque todo va grabado, la gente que no podéis estar en directo no pasa nada, lo podéis ver en diferido. Van a ser esas 2 semanas que no tenemos encuentro, vamos a tener meditación, es decir, práctica, práctica, práctica. Y van a ser prácticas que posiblemente van a ser repetidas durante un tiempo, porque la mente necesita repetir. La mente, si tú la varías mucho, la mente quiere variedad. ¿A quién le pasa también esto? De que la mente quiere variedad. La mente necesita dispersión y necesita variedad. Y cuando le repites una cosa continuamente, se aburre. Pero lo que pasa es que cuando tú repites una cosa varias veces, la mente se aburre, o el ego, la mente condicionada se aburre, pero al mismo tiempo está creando un nuevo hábito, porque aprende así, por repetición y por repetición y por repetición de lo mismo. Entonces, en esas 2 semanas que tengamos esas prácticas, esas meditaciones, que van a ser la parte práctica, yo posiblemente que repita esas meditaciones con vosotros. Es decir, si nos juntamos al mes, van a ser 2 sesiones online y las otras 2 semanas que no tenemos sesión online, meditación, práctica de meditación. Y ahí va a estar muy encaminada a conocernos, a observarnos, a ver a nuestro personaje, a verlo con amor, a mandarnos y aprender a amarnos a nosotros mismos, a estar cerca de nosotros, a no juzgarnos, a no criticarnos, a cultivar ese espacio interno. Esas 2 semanas de práctica, ya os digo, yo el año pasado las estuvimos haciendo por la mañana, a las 8, bueno, ahora os digo los horarios, a las 8:30 de la mañana había gente que se podía unir, había gente que trabajaba, pero luego como se graba, se envía. Y os recomiendo que la hagáis, que la hagáis. Y si la podéis repetir más de una vez en semana, mejor, porque son muy potentes esas prácticas. Y es esos espacios en los que a veces no queremos o nos cuesta encontrar por nosotras o por nosotros mismos. Yo quiero ofreceros la oportunidad de acompañaros en esos espacios para que no os sintáis solas o solos y que lo podamos hacer juntos. E insisto, si hay gente que está trabajando, no pasa nada porque todo se graba, pero que la hagáis, ¿vale? Luego tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos compartimos, la gente también pregunta, yo respondo también siempre. Una cosa que cualquier duda, se puede preguntar por el grupo de WhatsApp sin ningún problema, también cuando tengamos las sesiones online. A ver. Yo también os hago un seguimiento mensual, es decir, que os mando un audio cuando acabamos cada mes para yo saber cómo os encontráis, para que me digáis un poquito cómo os encontráis, cómo estáis, ¿vale? Y nos mandamos unos audios para yo escucharos y bueno, y simplemente que os sintáis apoyadas por mí, ¿vale? A nivel más personal, que eso también está de mi parte. Una cosa que sí quiero poner este año es que la gente que os apuntéis, voy a poner un mínimo de 3 meses. Es decir, bueno, os deciros que es un año, o sea, porque son 12 lecciones y es un año entero. Pero hay que estar mínimo 3 meses. ¿A qué me refiero? A que si quien entre, que se dé un poco la oportunidad de saber de qué va. Porque muchas veces el primer mes no lo pillo, el segundo mes no. Quien lo tiene muy claro lo tiene súper claro, pero quien no lo tiene tan claro tiene que darse un poquito la oportunidad porque la mente va a sabotear. La mente va a decirte, sal de aquí, esto es un rollo, digo un año, madre mía. Y os puedo asegurar que ahora si quieren que hablen ellas, las compis del año pasado, con ellos se pasa súper rápido, súper rápido, y que había otras formaciones muy potentes en el grupo. Yo las he visto y muy potentes. Os pasaré quien esté interesado, yo os contactaré y quien esté interesado, bueno, pues ya os paso, hablamos a nivel privado y os comento más cositas.
Y lo último, que ya aquí me voy a quedar, si se me quedan cosas en el tintero no importa, pero no quiero estar mucho rato. La sorpresa que tengo para daros es que, bueno, no sabes si algunos me seguís en las charlas que yo hago con diferentes personas, así que son referentes en el mundo de la espiritualidad, y yo bueno, hago charlas con ellos presenciales, son muy bonitas. Por supuesto que vosotros cuando yo haga esas charlas vais a ser los primeros en poder verlas. Yo las cuelgo en YouTube, pero yo la ofreceré como grupo y que tengáis también ese espacio de poder verla. Y en este curso, este año, contacté, que seguro que la conocéis a Luján Comas, una mujer que se dedica, seguro que conocéis a quien conozcáis la experiencia cercana a la muerte, ¿os suena? La ECM, la experiencia cercana a la muerte. Vale, bueno, pues ahora está muy en auge este hombre, ¿cómo se llama este doctor? El doctor Manuel Sansagarra. ¿Os suena? Vale, pues este ha sido el señor que ha sido con una valentía brutal, el que se ha puesto a dar pues, una gira por toda España hablando de que la muerte no existe y de que somos algo más que un cuerpo. Y esta mujer, que se llama Luján Comas, que también es muy conocida, también es muy mediática, sería como la parte femenina que está moviendo todo eso también. Y estuvimos hablando, ella le está gustando mucho la enseñanza de la vía de la maestría en general, del corazón, de la transformación. Y vamos a hacer una charla juntas el día 24 que yo la pasaré a vosotros. Entonces, en principio se va a hacer esta charla, pero hay proyectos de más cositas y las cosas que se vayan haciendo también con ella, por supuesto, como grupo las vais a tener antes, porque van a ser gratuitas, pero como grupo las vais a tener vosotros antes que el resto de la gente, ¿no? Entonces también quería que lo supierais, porque para mí es también un honor poder compartir con este ser tan maravilloso y tan experimentado en ciencia, en espiritualidad y en todo, porque esta mujer es médico, es doctora, ¿no? Igual que el doctor Sansagarra, pues ha tenido muchas experiencias de esas en el hospital. Y bueno, creo que acaba de escribir un libro ahora, que lo está publicando, que está teniendo muchísimo éxito y tiene, bueno, cuenta unas cosas maravillosas, muy, muy bonitas y encaja de maravilla en nuestro compartir, en nuestro mensaje. Así que hasta aquí puedo leer, como decía la Mayra, hasta aquí puedo leer y os quiero escuchar a vosotras. Quiero que me compartáis qué os ha parecido la sesión de hoy, las dudas que tengáis, las preguntas, las inquietudes, la gente que ya habéis estado conmigo, si queréis hacer algún aporte de cómo ha ido a vosotras, qué habéis sentido, cómo os encontráis. Está abierto para todo, ¿vale? Y este paréntesis que quería haceros es con el tema de la palabra compromiso, que esta mañana me pasa con una compi, porque es verdad que yo a veces me pillo, como para mí esto es mi vida y a mí me encanta lo que hago, pues yo me comprometo mucho conmigo. Y a veces sí que yo me pillo y esta persona está aquí con nosotros, pasa que no quiero decir su nombre, también me ha espejado eso, ¿no? Porque yo a veces digo, es que tenéis que tener un compromiso con vosotros súper potente y no sé cuánto. Y claro, y eso entiendo que yo lo digo porque yo realmente sé que es que tiene muchos beneficios, porque lo digo desde ese lugar, porque sé que los beneficios son para vosotros, igual que yo los tengo para mí, ¿no? Pero entiendo que muchas veces, y más la palabra compromiso, nos puede poner los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, deciros que el compromiso de cada uno también es cierto, que sí que es importante, pero que también se regula de acuerdo a las circunstancias del entorno. Entiendo, yo no tengo hijos. Entiendo que a lo mejor una persona que tenga niños o que tenga más obligaciones externas, a lo mejor no tiene tanto tiempo como yo, o no lo sé. Pero el caso es que esta mañana hablando con ella, me decía, Olga, es que claro, tú me has dicho la palabra compromiso y yo me he quedado un poco, porque esta persona también es muy comprometida, y entonces yo le he dicho, gracias por decírmelo que lo quiero compartir en el grupo. Compromiso, por supuesto, con uno, pero bueno, hasta donde uno pueda. Cada uno viene en su grado, cada uno viene desde su lugar y todo es bien recibido y bienvenido. Dependiendo de las circunstancias que cada uno pueda, hemos tenido este año pasado a dos personas en el grupo que casi que no han aparecido. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor del mundo, pero bueno, veían sus sesiones en diferido, las escuchaban como podían, cuando podían, pero estaban ahí porque necesitaban llevar ese ritmo. Entonces, deciros que está bien, ¿vale? Que también está bien. Lo que pasa es que yo también a veces me apasiono y bueno, y digo, bueno, hay que comprometerse. Y me coloco yo ahí muy andaluza.
¿vale? Entonces yo también quiero que entendáis que, y yo entiendo que cada uno tiene Yo sé que los que vayan a entrar vayan a estar comprometidos y ya cada uno hasta donde pueda. Y ya sí que os dejo micro abierto y os paso la bola, os paso palabra. ¿Qué os ha parecido lo que hemos hablado hoy? ¿Cómo os sentís? ¿Qué Bueno, queréis comentar? A ver, tengo una manita por ahí. A ver, ¿es Mamen? la misma Mamen, es- buenas. Hola, hola, Hola. buenas tardes. Pues yo puedo compartir que llevo conociendo a Olga durante este año y que mi vida, aunque mi ego diga que no, ha cambiado y mucho. Sobre todo me quedo con lo de estar con nosotros, con lo de pillarnos, que además te lo he puesto en el chat, es algo que a mí me ayuda mucho a observarme y a accionar, porque tú sabes que en mi vida ha sido importante accionar, aunque sigo con bloqueo en otros temas, pero bueno, para eso vamos a continuar en la vía de la transformación y lo espero con mucha ilusión, lo sabes. Y ya está. El grupito de almas bonitas, como yo les digo y como nos decimos, pues que es entrañable. A la gente que no nos conozcáis, que lo sepáis y a las que conozco, que os adoro. Y que muchas gracias, Olga, que no se hace largo para nada, al revés, siempre, siempre corto. Gracias, Queremos Mamen. más. Gracias. Quiero Un escuchar a abrazo vosotras. Un abrazo grande. Gracias. a ti. Muy bien, Isabel, no te preocupes. Tiene que salir. Gracias por asistir, ¿eh? Hola, hola, ¡Ay, María José! amores. Bueno, me hago un espacio acá para compartir con ustedes. Te estuve escuchando todo el tiempo y la verdad que hago este suspiro porque viene del alma, siempre agradecida contigo por todo lo que venimos caminando. Ya hace más de un año que venimos trabajando. Em, Agradecerte porque nunca me dejas de sorprender. Le das en la tecla a todo y me encanta. Así que abierta a recibir, a dar, estar en el servicio. Y bueno, feliz de estar con ustedes nuevamente un año más. Y bueno, y aquellas personas que hoy están aquí, animarlas, animarlas, porque sí hay otra manera de ver las cosas y vivir la vida totalmente. Y de tu mano, uff, me emociono. Mm, Gracias, muchas gracias. gracias a ti, corazón. Gracias, gracias. Nos vemos prontito. ¿Quién más se anima? Quien no ya está con nosotros, bueno, ¿qué le ha parecido la charla? ¿Qué se lleva de la charla? Si hay algo que le haya tocado, ostras, esto me ha tocado. Venga, Jessie, Jessie, Yo, bueno, qué guay. gracias por la charla porque ha sido muy amena. Coincido con todo. Bueno, yo no me conoce nadie excepto tú, así que, pero yo también he pasado mucho tiempo trabajando con Olga y es verdad que te ayuda mucho a verte, a observarte. Para mí el autoconocimiento se ha vuelto como un juego de pistas, ¿sabes? De que empiezas a ver cosas y añadiría también a organizarte cosas, ¿no? Porque hay veces que las ves, pero no, es todo como que un caos, ¿no? Entonces las ves, empiezas a escribirlas, las organizas y luego dices, empiezas a tirar de los hilos y dices, Dios, esto es como un juego de pistas, ¿no? Tienes que seguir por aquí o por allí y de repente montas un puzzle y es como, wow. Y hay veces que el puzzle es un poco más complicado, duele más, pero otras veces es muy bonito. Cuando te separas de eso, cuando te separas de tu personaje, del sufrimiento que tiene el personaje, lo ves un poco con perspectiva y es súper bonito, ¿no? Muy, muy chulo de ver cómo vas creciendo dentro de todo eso. Entonces, bueno, muy agradecida por todo lo que nos cuentas y yo también quiero entrar en ese grupo, a ver qué tal, con el compromiso que sabes que tengo. Lo sé que la tiene, Jessie. Lo sé.
Pues encantada de recibirte. Puerta abierta, claro que sí. Nos conocemos hace mucho tiempo y un placer. Gracias. Gracias, guapo. ¿Quién más quiere aportar algo? Ay, Raquel, venga, quítate el micro. Buenas, Ahora, esto. buenas noches ya. Pues nada, yo contenta otra vez de seguir con el grupo. Yo llevo ya pues más de un año con vosotras y para mí pues ha sido eh, despegarme de ese personaje que al final pues yo misma, gracias a Olga, pues he ido poco a poco soltando, porque yo cuando conozco a Olga era en un momento de mi vida en el que me da la vida un cambio radical, como que necesitaba atravesar un sufrimiento, pues para llegar a la hora donde lo que pues empezar como a vivir desde mi yo real. Y así ha sido todo el año de crecimiento, de atravesar, pero con ilusión y como siempre se me queda a mí el hábito ese que tú has dicho del compromiso. Es como, eso es ya como algo que se necesita en la silla, los 5 minutos de la silla, siempre, esos 5 minutos, el quedarte, pararte, pensar, observarte, y entonces mm, desde otro lugar pues vas eligiendo y así es como he ido atravesando todo este proceso. Y aún continúo, pero claro, ya con una base de como más real, todo, más yo. Y nada, y solamente que puedo dar las gracias a todos y mucha alegría de veros otra vez, a Mamen, a Inma, a Marijose, echando de menos también a alguna, a otra compañera que tampoco, que nos siguen este año, pero para mí es como ese un compromiso conmigo y no lo voy a dejar tampoco. Así que con ganas de empezar en el verano, pues hemos estado un poco viviendo, ¿no? Porque hay que vivir, pero ya se va viviendo desde otro lugar todo, desde otro lugar. Vale, muchísimas gracias. Que estaba leyendo aquí a Irene. Irene, perfecto, sí, vete, ya hablaremos nosotras. Gracias por venir, bonita. Raquel, muchas gracias. Yo sé todo lo que has vivido. Es que lo sé. Es que lo he vivido a tu mano, o sea, al lado de tu mano, al lado de ti. Y toda la voluntad que has puesto tú ahí, ¿no? Todo el compromiso que tú has hecho contigo y los resultados que has tenido también ha sido porque tú has estado eh, con una elección interna potente, ¿no? Así que yo lo he visto en ti. Siempre te Mm. lo digo. Darte la enhorabuena y No ha sido fácil, ni está lo siendo sé, fácil. pero lo has hecho. Pero claro, con mucha y con vuestra ayuda de la mano, como yo siempre decía, cuando estaba un poquito, siempre tenía ahí tu mensaje, tú, siempre en los momentos, como ha dicho María José, siempre, en todos los momentos aparecía algo que tú nos ponías, que algo que nos decía, y pues como un susurro, ese susurro que necesitamos muchas veces porque no paramos a pensar en esas cosas y en cómo es realmente todo. Nos ayudamos a recordar. Mm. Eso, Sí eso. que es verdad. Mm. Muchas gracias, guapo. A ti siempre. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, Pedro, venga. Bueno, pues que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, me resuena mucho. Sobre todo lo principal es la práctica, bajarlo a situaciones concretas, que no se quede ahí en la teoría, en la nube, que es donde he estado pues, recientemente. Eso es, hay que bajarlo a tierra. Además, lo veía venir por dónde iba a ir esto y que me ha encantado. A ver con el compromiso porque estoy muy comprometido con varios proyectos y ya no me...
Espero poder estar. Ya, ya lo hablaremos, a ver. Lo hablaremos, claro que sí, claro que sí. Y me alegro de haberte tenido por aquí. Gracias por tú también, por tu testimonio, por participar y que es que me encanta escucharos. Gracias, Pedro. Nos ponemos en Encantado. contacto igualmente. ¿Alguien más quiere decir algo que no sabe el grupito? ¿Alguien de las que había escuchado la charla? Si os ha llegado algo, si os quedáis con algo esta tarde, si os apetece compartirlo, o aunque sabe el grupo, no importa. Y si no, nada, si no vamos desconectando ya. Si queréis escribir, también lo podéis escribir. A ver qué tenemos por aquí en el chat. Gracias, Lola, a ti también. Y sí, hablamos con Irene también. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? ¿Sí? ¿No? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Os quedáis aquí donde estáis? Vale, perfecto. Pues nada, cualquier cosita que queráis compartir conmigo, yo estoy disponible para vosotras, me podéis escribir, ¿vale? Lo que sintáis y cómo os llegue. Y ya está. Y que con muchas ganas de veros pronto y daros las gracias por hacer esto posible. Muchas gracias. A ti, guapa. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.